Hola, muy buenas tardes. Buenas noches. El día de hoy vamos a compartir en la serie, ¿no? Que dice el pecado es como un cáncer. De hecho, la clase número 8 donde vamos viendo cómo ese pecado lo vamos haciendo de cierta forma algo am, del diario que lo normalizamos. Entonces, cuando tú normalizas el pecado, se te hace normal. Y otro lado que tiene el pecado es cuando tú estás juzgando a las demás, ¿no? En base a sus pecados, pero no ves tus pecados. Entonces he encontrado en mis años que he sido muy juicioso ante las demás personas, pero he juzgado muchísimo a las personas, ¿no? Pero no me he juzgado a mí. Entonces he visto todos esos, como dice la palabra, no, este, que no veas la paja en el ojo de tu amigo, sino que ve el que hay en el tuyo, ¿no? Pero yo miraba más que nada a los demás, todos sus problemas, pero yo no me podía ver mí mismo. Entonces, esa es algo bien importante, porque como nosotros, esta parte, entonces, si te das cuenta, nosotros ju- somos juiciosos con las demás personas, ¿verdad? Pero nadie puede juzgarnos. El único que puede juzgarnos es Dios. Entonces, cuando Dios tiene juicio, imagínate que Dios te pusiera en juicio. Pues sería bastante fuerte, ¿no? Pero al final del día es el único que puede juzgarte. Entonces, ¿por qué tú juzgas a las personas? Imagínate, ¿qué quiere decir esto? Que tú vas a ir al juicio, ¿verdad? Y si tú vas al juicio ante Dios, Dios te va a juzgar. Imagínate que en ese juicio, después de ese juicio, vayas al infierno. Está bastante perturbante, ¿verdad? Entonces, Jesús, ¿qué es lo que hizo? En su amor, Él murió por nosotros, por el perdón de nuestros pecados. Y esa parte a veces no la entendemos. Entonces, todas las cosas malas que hayan hecho hacia ti una persona, entonces nosotros no podemos tenerles coraje. Cualquier cosa que alguien te hizo a ti, no puedes tenerle resentimiento y no quieras buscar venganza por aquello que te hicieron. Eso, esa parte creo que impacta a muchas personas porque es algo fuerte de digerir. Porque la última vez que yo chequé, revisé, Jesús en amor y gracia murió en la cruz y te cubrió con su sangre, te compró. Entonces, el Jesús es justo y con su sangre preciosa te ha salvado. Y el rey David dice que la justicia es la fundación del trono de Dios. Y la justicia, ¿cuántos de nosotros hemos estado ahora sí que ante el juez o o en la corte, sin importar cuán grande o cuánto malo te creas? Pero si has hecho algo malo, has ido ante el juez. ¿Y qué es lo que pasa? Te tienes que alinear a lo que digan en la corte. Sin importar lo que hiciste, tienes que ir con el juez y someterte cuando estás en esa silla de juicio, sabiendo que tienes cero poder para detener al juez. Pero recuerden, esa es la posición de Dios. Tú fuiste comprado por la sangre de Jesús, pero el problema que tenemos es que no lo vemos de esa forma porque no entendemos completamente esa salvación. Y realmente creemos que no somos juiciosos. Entonces, si alguien te dice algo, entonces no puedes tener esa contabilidad.
Entonces necesitamos perdonar y no tener ofensas a las personas, porque recuerda, si no viviéramos en la gracia de Jesús y viviéramos en la ley, tuviéramos que morir ante el juicio, ¿verdad? Si quieres vivir por la ley, así sería. Pero como vivimos por la gracia, Jesús perdonó nuestros pecados. Y así como Él perdonó nuestros pecados, tú tienes que perdonar los pecados de aquellos de los que te ofenden. Entonces necesitas ser la diferencia, porque Jesús ya te compró. Su sangre preciosa ya te compró. Entonces, ¿por qué sigues teniendo esos pensamientos? ¿Por qué sigues odiando a esas personas que tienes en mente en estos momentos? Entonces, cualquier cosa que tengas, suéltalo, perdona, vive libre. Entonces, muchos de nosotros somos salvos y nos movemos solamente por la emoción, pero no vemos el juicio que hay dentro de nosotros. Y puedes decir esto. Puedes abrir la puerta de tu casa y juzgar a las personas, ¿verdad? Imaginas, a donde sea que vayas hay personas que juzgan de forma tan natural que ni cuenta se dan que lo hacen. Puedes ir al trabajo y juzgar. Puedes ir a la casa de alguien y juzgar. Puedes ir a las tiendas, juzgar. Puedes juntarte con las personas y juzgar. En cualquier lugar que tú vayas, te aseguro que alguien va a hacer juicio, y solo porque aprendimos a disciplinarnos a nosotros mismos, a poner nuestra actividad como buena persona, no significa que no tengas ese juicio en tu corazón. Y puedes engañarme a mí, pero no puedes engañar al Espíritu Santo. Y recuerda dónde vive. Vive en todos nosotros. Vive en todos nosotros el Espíritu Santo. Y si tú estás viviendo con el Espíritu Santo, Él te va a traer esa... Te va a avisar, hey, estás haciendo mal, estás haciendo juicioso, y vas a hacer caso de ello. Vas a hacer el cambio. Y saben, yo estoy realmente bendecido porque un hombre vino a mí y me dijo, Dios le dijo que tú quieres ser justo o ir al infierno. Entonces tú no puedes estar correcto siempre. Y que tu punto siempre se haga bien. Y que tu punto siempre esté justificado en base a tu juicio. Puedes estar de acuerdo y que las personas aún así te correcten o te corrijan. Puedes estar correcto en que las personas te están haciendo cosas malas a ti. Esas cosas pueden ser verdad, pero tú quieres mantenerte firme ante ese juicio que hay en ti, y que estar siempre queriendo estar correcto en todo y mantener esta coraje, ira con una actitud de ira, coraje, contienda, y donde pongas paredes contra las personas. O te gustaría mejor perdonar esa parte y dejársela a Dios, que sea Él quien tome esa carga y que Él lo haga, y tú tengas esa libertad física, emocional y espiritual. ¿Qué quieres? ¿Quieres hacerlo tú y tú estar bien, sentirte bien contigo mismo, o tragarte ese coraje y dejárselo al Señor que Él haga las cosas? Déjame decirte que si vives de esa forma, cuando tú quieres hacer las cosas por tu forma de ser, vas a estar ciego y vas a mantener en un coraje internamente hacia las personas, y va a haber un juicio que te va a estar atacando por dentro. ¿Saben? Si yo sé que alguien me hizo algo y habla mal de mí a mis espaldas, está mal. Entonces está mal de mi parte traer juicio hacia él por eso, ¿verdad? Entonces tengo que tener un corazón que no quiera querer hacer que él pague por las cosas que él dijo de mí, ¿verdad? Aún así,
quiero mantener una distancia sana y pueda tener la información lejos de mi vida personal. Y con eso yo me puedo proteger, ¿verdad? Pero hay que mantener esa distancia sana y ser sabio con quién te juntas, con quién estás, con quién compartes. Porque hay personas que te van a traicionar, pero tienes que ser sabios alrededor de las gentes. Porque van a usar las cosas en tu contra. Y aún así, no es tu trabajo mantener ese tipo de pensamiento debido a eso. Entonces, si le has dado la vida a Jesús, es porque ya se la diste. Y aún así vas a tener que contestar ante Él. Pero tú ya no vives entre las reglas del mundo. ¿Ok? Cuando estás sometido al Señor, ya no vives en base a las reglas del mundo. Vives ante el amor de Jesús. Vamos a Efesios 2:1. Dice así. Dice así. Estamos cuidadosamente unidos a Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Pero por medio de Él, ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Perdón, era el 2:22. Entonces, vamos a leer 2:2, perdón. Dicen, vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se nieguen a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones e inclinaciones de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que de todos los demás. Entonces, nosotros en la pasión de nuestra carne, de nuestra forma de ser o el cómo nos movemos en base a nuestra carne, todo nuestro comportamiento nos gobiernan a nosotros mismos cuando estamos lejos del Señor, porque hacemos las cosas pero en nuestras propias fuerzas. Entonces nosotros necesitamos ver en qué hay en nosotros y reconocer todas las fallas que tenemos, traérselas al Señor, ir reconociendo y dejar de hacer las cosas o pensar en mi propio juicio, porque eso me destruye, y dejarle ese juicio al Señor, someterme al Señor, perdonar más, soltar. Y con eso, todos los deseos en mi vieja naturaleza, hacerlos a un lado y dejar que el Espíritu Santo sea quien me guíe. Y con ello vamos a sacar todo ese pensamiento pecaminoso que hay en mí. Entonces, nosotros necesitamos someternos a Dios. Entonces, nosotros estamos en un lugar donde el juicio es tangible, ¿verdad? Lo podemos ver, lo podemos sentir y vemos que el juicio solamente nos trae más división con las personas. Espiritualmente generas una barrera con las demás personas si hay un ataque. No dejes que esa parte te lleve al infierno. Perdona. No tengas juicio a las demás personas. Ese no es tu chamba, ese no es tu trabajo juzgar a nadie. Pero si tú crees que tú puedes hacerlo y sentirte que tienes el derecho de tener juicio, créeme, no vas a estar bien.
Y no hay nadie aquí en el mundo que pueda defender tu caso. El único que puede perdonar tus pecados, tu juicio, es Jesús. Jesús es el único. Entonces, Jesús nos trajo libertad. Entonces, por todo aquello que has hecho, tienes que tener contabilidad. Entonces, nosotros podemos entender que nuestras palabras nos pueden llevar al infierno. Vamos a Colosenses 2:13. Dice así: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio la vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Entonces, cuando tú eras lo peor de lo peor de lo peor de lo peor, tuvo misericordia de ti y te dio su amor. Te presentó a Jesús. ¿Para qué? Para el perdón de tus pecados. Imagínate, Jesús murió para que tú puedas ser perdonado y no vayas al infierno, para que no estés en el lugar eterno de crujir de dientes y tener ese perdón que solamente te puede dar Jesús por todo aquel pensamiento sucio que has tenido, por cualquier cosa que has hecho, cualquier pecado, cualquier cosa, persona que hayas maldecido o cualquier cosa, alcohol, droga que hayas usado, cualquier cosa que hayas generado, alguna profanación en tu cuerpo, Jesús te ha perdonado. Cuando tú te sometes al Señor, cuando tú te sometes en tu voluntad, pedir perdón, Jesús te perdona y Jesús te perdona gratis. Tienes que venir a Él, tienes que reconocerlo y no te cobra. No es como aquí en un juez, no, te lo da gratis. Te lo da gratis. En estos momentos, ahorita puedes pedir perdón y Jesús te va a perdonar. Jesús te va a perdonar. Pero tienes que venir de corazón libre. Y luego dice, Él anuló la acta de los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Entonces ya no hay ninguna carta, no hay ningún certificado, no hay nada que te esté juzgando. Jesús ya te hizo libre de todo ese pecado. Sí, si hiciste algo malo en este mundo, que cometiste un delito y tienes que pagar por ello, sí, en este mundo, pero espiritualmente vas a ir al cielo, vas a ir con Jesús. Entonces Jesús se sacrificó, esa sangre preciosa ahí en ese lugar donde Él murió físicamente, pero resucitó. Murió por el perdón de tu pecado. Eso que estás pensando, eso que hiciste, Jesús ya te perdonó. Entonces es algo que hizo con una causa y le costó todo. Imaginas, el Señor, Dios Todopoderoso, puede hacer todo, todo. Pero imaginas, Jesús murió a pesar del sufrimiento que sabía que iba a vivir. Dios, a saber que su hijo sufriría, su hijo, aún así pagó la causa para que pueda haber un perdón para ti, pueda ser justificado y puedas dejar ese juicio de un lado. Pero no, en nuestra manera pecaminosa de vivir, nos mantenemos aferrados a nuestros propios juicios. Eso a veces nos mantiene atados mentalmente y físicamente. Entonces esa parte hay que identificarla,
hay que identificarla y con eso te genera un problema. Entonces hay personas que tú empiezas a juzgar sin siquiera conocerlas. Por lo que ves, puedes decir, esa persona no me gusta por cómo se viste, esa persona no me gusta por cómo ve, esa persona no me gusta por lo que tiene, esa persona no me cae bien porque tiene otro carro nuevo, no me gusta que siempre trae ropa nueva. Entonces empiezas a juzgar, te empiezas a podrir internamente. Pero si tú estás dando una corrección a las personas, el Espíritu Santo que vive en ti y que vive en mí, nos va a traer a verdad de lo que realmente hay. Entonces, imaginas, ese juicio te va a estar generando. Entonces, imagínense cuando imagínate, aquí el pastor nos está compartiendo algo que impacta tu vida y tú te quejas con el pastor. Pero recuerda, esa palabra que te estoy compartiendo, el pastor no te la dijo para hacerte sentir mal, no. El Espíritu Santo viene y te empieza a dejar ver aquellas cosas que tienes que cambiar. No te enojes con el mensajero por el mensaje que te está dando, por las cosas que tienes que cambiar, por las cosas que tienes que hacer la diferencia. Pero hay personas que dicen, yo no es para mí, y esto no es para mí, aquello. Pero hay personas que cuando les llega su mensaje, se sienten expuestos. Y con ello, muchas personas se sienten expuestas porque esa palabra que viene del Señor exponen sus pecados y se sienten que alguien los juzgó. Pero no. Aquello que te sientas intimidado, que te sientas expuesto, sométete al Señor. Sométeselo al Señor. Confiésaselo al Señor. Para que tengas el perdón y puedas dejar de vivir en este pensamiento. Puedas dejar de vivir en este sentimiento. ¿Ok? Entonces es la forma más sana de hacer las cosas. Y con eso vas a tener vida. Entonces, ¿cuántos títulos necesita Dios, Jesús, para reconocer que Él es el que tiene la autoridad y en que te tienes que someter para hacer las cosas bien? Entonces, hazlo. Entonces, ¿Dios es enojón? Muchas personas piensan que Dios es enojón. Dios mandó a su Hijo que muriera en la cruz. ¿Qué pasa cuando muere en la cruz? Él le está dando autoridad sobre todo, tierra y el paraíso, la revelación, cielo y la tierra. Y lo que dice, Señor de señores y Rey de reyes, y lo tiene impreso en su pierna, en su muslo. En el Viejo Testamento, cuando querían un rey antes de Salomón, iban con el profeta y le decían, decimos que queremos un rey. ¿Saben qué decía el Viejo Testamento? El corazón de Dios estaba roto. Entonces Dios es el Rey de Reyes. Jesús es el Rey de Reyes, Señor de señores. Jesús, los reyes son los que hacen todo el juicio y cada uno o cualquier persona que pertenece a ese reino está sometido a la autoridad y las regulaciones de ese rey. Entonces, Él hace todo esto y tú quieres juzgar a alguien en la iglesia porque tú te sientes mal o porque tu mente engañadora te siente o te hace pensar que puede hacer lo que tú quieres y te empieza a juzgar algo, un pensamiento para pensar que puede hacer las cosas a como tú quieres y empiezas a ser la víctima. Cuando vives como víctima,
empiezas a hacer las cosas mal. Entonces deja de vivir como una víctima y hazte responsable de tus cosas y con eso pedir perdón por las ofensas que has hecho. Entonces, cuando esto suceda, tú sabes cómo pararte. Cuando venga ese juicio ante ti, que tú quieras juzgar a alguien, detente. Ya vas a tener herramientas que hacer. Entonces, la Biblia es muy clara. Necesitas quitarte el tronco de tu ojo para que puedas ver claramente antes de cometer un juicio, ¿verdad? Y cuando esto suceda, créeme que no vas a traer juicio porque el único que puede traer juicio es Jesús. Entonces primero tienes que sacar muchísima basura de tu corazón antes de que tú te creas o sientas que puedes tener juicio hacia las personas. No solamente calificas porque eres salvo, no. Es solamente una parte, una etapa. ¿Sabes cuántas basura hay en una persona? Mentalmente, cosas que no ves. Entonces, ¿cómo Dios se siente a través de nosotros o de nosotros al estar juzgando? Déjeme buscar qué es el juicio. Entonces, dice así: el juicio es un proceso legal o formal público y contradictorio que lleva a cabo ante un tribunal para resolver una disputa o determinar la responsabilidad penal de una persona. Ante un juez, las partes presentadas evidencian pruebas o testimonios. Y saben, esta parte muchas de las veces nosotros nos sentimos eso, como ese juez, y queremos traer a juicio todas las cosas de las personas y nos sentimos que nosotros tenemos el derecho por nuestro conocimiento. Pero no es así. Entonces necesitas hacer las cosas como el Señor te las ha mostrado, y eso es someterte al Señor, vivir al estándar que el Señor nos ha dado. Si quieres ser el primero, tienes que ser el último. Y para servir hay que servir. Entonces ese sacrificio hace la diferencia. De esa forma tú honras al Señor. Ama, perdona una y otra vez en amor, en bendición. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando nos vamos a nuestras casas, si lo quieres ver así, o a puerta cerrada, juzgas, piensas, maquinas y quieres hacer las cosas en tus propias fuerzas. Vamos a Mateo 18:23. Dice así. Vamos a empezar en el 21. 18:21. Dice así. Luego Pedro se le acercó y preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? No 7 veces, respondió Jesús. Dice, no. Dice, ¿nomás 7 veces? Imagínate que Jesús respondiera, no, 7 veces, sino 70 veces 7. Imagínate, una sobre otra ofensa. Siempre hay que perdonar. Entonces, esta parte es algo perfecto, que es siempre estaremos perdonando. Dice, por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. Entonces, ahí Jesús está hablando, ¿quién es el rey? Y luego dice, en el proceso,
le trajeron a uno de los deudores que le debía millones de plata. Dice, no podía pagar. Así que su amo ordenó que lo vendieran, ¿verdad? Luego nos dice así, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. Entonces el rey dijo, me debes muchísimo, es tiempo de pagar. Si no me puedes pagar, bueno, toda tu familia, tu perro, tu caballo, tu casa, todo, me pertenecen y yo lo voy a vender. Y eso fue lo que le dijo el rey. Y luego dice así, el hombre, el hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó. Pero bueno, nomás quería decirles cuánto es. Imagínate un talento de oro, ¿no? Imagínate cuántos talentos. Entonces, muchísimo dinero lo que esta persona le debía. Entonces, era muchísimo, es importante porque eso nos quiere decir que la deuda era grandísima, ¿verdad? Entonces hice la matemática. Entonces a $51 la onza multiplicado por 12 onzas. Entonces nos da $61 la libra. Bueno, un talento solo era entre 4.5 millones de dólares. Imagina, y te debía 10,000 talentos. ¿Por qué? Porque esto era una parábola. Era era el pago por el pecado. Era algo, lo está diciendo que tu pecado es tan grande que no puedes pagarla. Es un número tan astronómicamente largo que no puedes pagarla. Pero no, tú nunca vas a poder pagar eso. Es una deuda que es impagable. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Dice así, el hombre cayó de rodillas ante el amo y le suplicó. Dice, por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Y de nuevo, el maestro sabía que no podía pagar. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Imagínate, le perdonó todos esos millones que debía. Aquella deuda impagable. Le perdonó aquello que no podía pagar ni con todo el tiempo que podía haber trabajado. Imagínate, ¿cómo podemos traducir esto? Que tus pecados son tan grandes que el único que puede perdonarlos es Jesús. Pero bueno, aquí es donde nos vemos en nuestro corazón, las personas con las personas, ¿verdad? Dice así. Dice, voy a decir esta parte. Entonces, ser salvos por la gracia, por la sangre de Cristo, es la que nos ha salvado. Y con eso, nosotros hemos sido perdonados. Ya no tenemos deuda. Ya no hay nada que debamos. Has sido perdonado. Entonces tú eres la imagen de Cristo. Dios es el Rey. Jesús es el Rey. Y entonces el Rey
te perdona grandes deudas y tú eres una imagen del rey hacia las personas. Entonces es tu responsabilidad perdonar deudas también. ¿Ok? Es tu responsabilidad perdonar las deudas también. Pero bueno, ahí no termina. Continuemos. Dice 3 en la 18:28. Dice así. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. Saben, yo conozco muchas personas así. Conozco muchísimas personas que son de esta forma. Grandes cosas que tienen un... les perdonan cosas y les dan libertad y les traen ese alivio. Pero saben, una vez que les fue perdonado, después de eso, van y buscan esas migajas. Hay algo enfermo y pecado en su mente. ¿Qué pasa cuando tú sales de esos grandes problemas? Te sientes mejor que las demás personas. Entonces a- en- empiezas a ver a las personas hacia abajo y quieres hacer las cosas de nuevo. Y para acabarlas es hacerlas mal. Entonces, a lo mejor tú heredaste muchísimo dinero, pero aún sigues trabajando. Así que eres como las demás personas. No, no hay nadie. Cuando tú puedes llamar a tu mamá o a tu papá y hacer las cosas bien. Entonces tú no sabes los problemas que hay en las personas y cuando tú haces las cosas en tu propio beneficio y traes juicio entre ellos. Así que es importante que tú veas cómo juzgas a las personas, cómo ves a las personas. Así que deja de juzgar y perdona. Deja de juzgar y no apuntes a las personas. Deja de juzgar. Haz la diferencia y mejor acepta, perdona, ama y con eso crea puentes, crea bendición. ¿Ok? Luego dice así, el compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó. Entonces aquí nos quiere decir las características de personas que no son justas y cómo estas personas que tienen juicio ante otras personas actúan. Pero bueno, entonces imagínense que saliendo de con el rey, salió y se encontró a su deudor y lo agarró del cuello y le empezó a ahorcar. Imagínate, agresión, expresando ira, coraje. Y imagínate, orgulloso, porque es alguien que puede tener el poder. Violencia. Entonces, la violencia es algo que las personas que tienen juicio tienen. Ira. Estás enojado. Así que tú y tu juicio, hay hostilidad, demandas, haces muchísimas cosas, muchos atributos donde traes ira, coraje. Y eso lo podemos ver con esto que estamos leyendo. Dice, dice, lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. Imagínate, fuiste perdonado y cuando sales de ser perdonado, tú haces las cosas que no te hicieron a ti. A ti no te trataron con hostilidad.
¿Por qué tú tratas con hostilidad? A ti no te han tratado con ira. ¿Por qué tú tratas con ira? Y si aún así alguien te trató de ira, perdona. Déjaselo al Señor. Trae esa paz a tu corazón. Vamos a continuar leyendo. De nuevo esta parte donde dice así. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Dice, ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y le puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Pero imagínate, ¿cómo puede ser esto posible? Era una deuda que era pagable, ¿verdad? Y podemos ver cómo aquí no hay un juicio justo, ¿verdad? No había misericordia. Contigo tuvieron misericordia, pero tú no tuviste misericordia. A ti te perdonaron y tú no perdonaste. Entonces, él tomó las cartas en el asunto en sus propias manos. Él quería tomar la venganza en sus propias manos, ¿verdad? Y no apreció que el rey lo perdonó. No vio cómo el rey lo perdonó. Y no extendió la misma misericordia que el Señor había puesto con él. ¿Imaginas? Necesitamos tener la misericordia que nos están dando. Todos sus atributos están en 2 escrituras. Y luego dice así. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo, siervo malvado, siervo malvado. Te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión con tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? Entonces tú no deberías de tener misericordia en las personas como Dios la ha tenido contigo y conmigo. Entonces el rey enojado envió al hombre. Entonces, ¿qué lo hizo? ¿Qué hace enojar al rey? Cuando no perdonas. Dice, ven esta parte. Esta es la cosa. El no perdonar es un tipo de juicio. Por eso, tú estás requerido en dar, en perdonar. El perdón prueba que tú perteneces y crees de que tú fuiste perdonado de esa gran deuda. Entonces, si yo puedo perdonar y no mantener nada en mi corazón, es porque yo sé que cualquier cosa está sucediendo aquí no es nada comparado con el perdón que yo recibo de Dios. Una escritura al último. Voy a usar. Vamos a Efesios 4:32. Dice así. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Perdona. Ten esa gracia.
Espero que hemos aprendido algo esta noche. Bendiciones.